existía derrotado. Ellos lo atacaban y era como obtenían sus victorias. Esta carne, la carne nuestra, ataca a los que están débiles, a los que están cansados. ¿Y por qué estamos débiles y cansados? Muchas veces nosotros estamos débiles y cansados de la situación, de las enfermedades, de las luchas, de las aflicciones, porque sencillamente hemos descuidado nuestra parte espiritual. Y cuando nosotros descuidamos nuestra parte espiritual, sencillamente nosotros nos debilitamos y ahí es donde la carne nos ataca a nosotros, nos pone tristeza, dolor, aflicción, ¿cierto? Así que cuando nosotros nos damos cuenta realmente de esta situación, nosotros podemos entender, tenemos que entender hoy que nosotros no podemos permitir que la debilidad venga a nosotros, sino tenemos que fortalecernos en el poder de su palabra, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, en el poder de su palabra. Así que si usted se siente, si usted se aleja de Dios, si se siente débil, cansado porque permite que la aflicción, la tristeza, el dolor ataquen su vida, ahí es cuando la carne nos ataca a nosotros. Hay más carne. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está el poder de Dios? ¿Por qué no te ayuda? ¿Por qué no contesta las peticiones de tu corazón? Y ahí comenzamos a dudar. Y comenzamos a dudar y aunque Satanás manda esos dardos, nosotros somos los que avivamos ese fuego de pecado en nosotros, donde la misma carne hace todo lo posible para destruir nuestra fe, para anular nuestra confianza en Dios, para separarnos totalmente de Dios. Así que es importante que usted pueda realmente hoy, ¿cierto? Sencillamente traer esta experiencia que tuvo Saúl y ver la naturaleza de los amalecitas y entender que usted no puede dejarse debilitar. Usted tiene que estar fortalecido plenamente en el Señor Jesucristo en oración, en búsqueda para que la carne suya no lo destruya. También que si vemos la naturaleza de nosotros carnal, Amalek nunca le tuvo temor a Dios. Y la carne no tiene temor de Dios. Pero usted dice, sí, la carne tiene temor de Dios. No, la carne no tiene temor de Dios. Cuando usted tiene temor de Dios es en su espíritu, en sus sentimientos. Pero la carne, la parte pecaminosa, no tiene temor de Dios. Usted se da cuenta que cuando uno está tentado a pecar o cuando la persona está tentada a pecar, si tuviera temor a Dios, se apartaría del pecado, pero muchas personas quieren seguir jugando con el pecado. Muchas personas quieren seguir viviendo una vida doble, ¿cierto? En cuanto al cristianismo, al evangelio, a la relación con Dios. Sabemos que las cosas que le desagradan a Dios, pero sencillamente las seguimos practicando porque son más agradables a nosotros y se nos olvida tener a Dios en cuenta y ya no nos importa si Dios apoya o no apoya nuestras decisiones. Por eso nosotros queremos siempre como seguir practicando muchas veces el pecado, queremos tratar de seguir una vida doble y es sencillamente porque nuestra carne no tiene temor de Dios. Para que nosotros podamos tener control sobre nuestra carne es importante que nosotros nos metamos en ese ayuno, en esa oración, en esa búsqueda, que reflexionemos en la palabra, que estemos todos los días sometidos a su palabra y al poder de su fuerza a través de esa búsqueda íntima y gloriosa con Dios. Así que usted se da cuenta realmente que esa naturaleza carnal es una naturaleza que es realmente fuerte y es donde podemos considerar que Él es nuestro enemigo. Al igual que nuestra naturaleza carnal, Dios ordenó a él, ¿cierto? Un estado permanente de guerra contra Amalek. Usted se puede volver de pronto cuando en Éxodo 17, ¿cierto? El Señor le dijo a Moisés, levante las manos, que era para poder vencer a los amalecitas. Y era una guerra que tenía continua, era un estado permanente de guerra. Y a mí me gustaría que usted vaya anotando estas porciones bíblicas para que usted las pueda estudiar en su casa y se dé cuenta realmente que esta guerra era constante. Pero el pueblo se debilitó muchas veces y muchas veces los tuvo como sus aliados, como sus amigos. Y ahí era donde fallaron, porque si ellos hubieran obedecido desde el principio al Señor Jehová, y ellos hubieran tenido una guerra constante contra los amalecitas, sencillamente este pueblo hubiera desaparecido, hubiera sido debilitado, o a lo mejor no hubiera desaparecido del todo, pero hubiera sido un pueblo sometido, un esclavo, hubieran sido esclavos. Pero como nunca hubo obediencia total en cuanto a este mandamiento de Dios hacia el pueblo, entonces la carne en este momento o el pueblo de los amalecitas prevaleció
Un momento estaba débil, otro momento crecía y a medida que ellos aprovechaban cada oportunidad para poderse fortalecer, porque el propósito que ellos tenían era derrotar a Israel, derrotar al pueblo de Dios. Así que nosotros tenemos que entender que usted no puede, no podemos, mejor dicho, no podemos realmente descuidarnos en la guerra que tenemos contra la carne. Nuestra carne debe ser, la lucha debe ser constante, diaria. Usted no puede luchar cada 8 días contra su carne, usted no puede luchar cada 20 días contra su carne, porque si usted permite, va a permitir que ese enemigo suyo se fortalezca, se engrandezca, que ese enemigo suyo cada día tenga nuevas técnicas y que cada día conozca un poco más a su enemigo y entonces use formas para poder destruirnos. Así que usted debe entender que todos los días, la lucha debe ser constante contra su carne para que realmente esta carne sea totalmente debilitada y sea una carne que no tenga poder sobre nosotros, ni tenga fuerza sobre nuestras vidas. Así que es interesante, importante que usted entienda que esta lucha no puede ser un ejercicio ocasional en su vida, sino sencillamente tiene que ser algo, una parte real de usted, donde tenemos que luchar constantemente por Dios. Amén. También otra de las características que tenemos que tratar de acordarnos, por eso es que es importante estudiar la palabra del Señor, ¿cierto? Así que es importante que entendamos que así como Dios le dijo que así igual que nuestra naturaleza carnal, la batalla contra Amalek, ¿cierto? Solamente era ganada en ese contexto de oración y de búsqueda. Por eso cuando leemos en Éxodo 17:11, era que los brazos tenían que estar siempre arriba, tenían que estar siempre fortalecidos, tenía que ser algo constante y no solamente era de una persona como individuo, sino también era de una iglesia, y hablamos en estos días también acerca de la importancia de la intercesión de los hermanos los unos para los otros, que era importante que nosotros apoyáramos en oración porque esa es la manera de nosotros prevalecer en contra del enemigo. Esta batalla solamente se gana en ayuno y en oración nomás, ¿cierto? Así que Dios le prometió también a los israelitas que un día, si ellos eran obedientes, escuche, si él era obediente, le prometió que un día borraría de sobre la faz de la tierra, ¿cierto?, al pueblo de los amalecitas. Así que Dios lo prometió, Dios iba a cumplir la palabra, pero realmente el pueblo de Israel fue el que falló en que esta palabra o esta promesa se llevara a cabo. Nuestro enemigo, Satanás, los demonios, nuestra propia carne, van a ser un día totalmente eliminados y nosotros prevalecemos en la obediencia a Dios en contra de esta carne, ¿cierto? Así que Dios quería realmente que esta guerra contra los amalecitas fuera de hecho ganada completamente, porque Él quería, en su naturaleza divina, en su amor divino, Dios quería entregarle al pueblo de Israel la victoria absoluta. Dios, mire, Dios quiere darnos a nosotros en este momento la victoria absoluta en nuestras vidas. Pero no podemos seguir culpando a Dios. Es tiempo de parar de culpar a Dios. Nosotros somos los que hemos fallado realmente en obedecer estos mandamientos, en destruir a los amalecitas. Hemos tenido compasión con ellos, hemos tenido consideración con los amalecitas, hemos tenido consideración con nuestra carne, hemos querido complacerla, hemos querido comenzar a agradarla. De hecho, cuando hablamos acerca de las personas que no viven en santidad, no viven en santidad, ¿sabe por qué? Porque sencillamente quieren congraciarse con los amalecitas, con el enemigo. Y es donde viene la palabra que hemos hablado siempre: no tenemos que ser tan exagerados, no tenemos que ser tan fanáticos, no tenemos que ser tan irnos hasta el otro extremo, porque todo tiene que ser un balance. En cuanto a la santidad no hay balance. Por eso nos damos cuenta que un día peleamos contra la carne, pero duramos 15 días o 20 días o un mes o 2 meses aliados con el enemigo. Y cuando comenzamos a tener consecuencias de esa alianza con nuestra propia carne, entonces comenzamos otra vez a volver otra vez a Dios. Y eso es lo que todos nos la pasamos haciendo. Venimos de aquí para allá, de aquí para allá, venimos de aquí para allá, haciendo lo que la carne quiere que nosotros hagamos, ¿cierto? Otro punto que me parece importante resaltar, ¿cierto?
era que la guerra que tenían contra Amalek fue alguna vez, comenzó algún día, la lucha un día comenzó, pero no tuvo final, ¿cierto? Eh, pero finalmente Dios, si ellos hubieran obedecido, les hubiera dado ese final de esa guerra. Por eso nuestra constancia, nosotros tenemos una constante lucha contra los amalecitas o contra nuestra carne, ¿cierto? También otra cosa que tenemos que darnos cuenta es que los amalecitas, al no ser destruidos, se aliaron contra otros enemigos de batalla para atacar al pueblo de Dios. Así que los amalecitas lo que hacían era buscar a otros pueblos enemigos para unirse en contra del pueblo de Dios. ¿Qué hace la carne? La carne también aprovecha para buscar, para asociarnos con personas que no agradan a Dios, para venir a traer más peso de pecado sobre nosotros y para destruirnos. Por eso hablamos de las amistades, por eso hablamos de las circunstancias, de las obras o de las acciones que nosotros cometemos diariamente en la carne. Esas son asociaciones que tiene la carne para fortalecerse más en contra de nuestra parte espiritual, porque es el propósito de la carne, matar nuestra parte espiritual. Esa carne es avivada, ¿cierto?, por las acechanzas de Satanás y por los dardos del enemigo para que nosotros seamos totalmente derrotados. Así que usando esta imagen de los amalecitas como la parte carnal, ¿cierto?, vemos que el fracaso de Saúl fue el de no encargarse, el de no lidiar, ¿cierto?, con Amalek cuando Dios le ordenó que lo destruyera. Si él hubiera obedecido totalmente, ¿cierto?, Dios, él hubiera sido vencedor, él hubiera logrado realmente tener una vida totalmente diferente, pero por su avaricia, por su deseo de obtener más cosas y más riquezas, terminó aliándose con los enemigos y terminó no destruyéndolos, ¿cierto? Así que de la misma manera nosotros fracasamos en tratar con la carne, cuando Dios nos impulsa a que peleemos contra la carne, cuando Dios nos lleva a que nosotros realmente destruyamos la carne y la sometemos, es cuando, si nosotros no obedecemos, nos vamos a llevar la sorpresa de que la carne nos va a asestar golpes fuertes que pueden debilitar totalmente nuestra fe y nos pueden desviar del verdadero evangelio de Cristo. Así que, ¿qué estamos esperando realmente para obedecerle a Dios? No permita más que su carne haga lo que quiera, no permita más que su carne sobresalga, sea obediente. Y si miramos realmente, dice el contraste con David cuando dice que este hombre le contó la historia de lo que había pasado con Saúl. Y entonces dice que en el versículo 11, David haciendo de sus vestidos, ¿cierto? Perdón, déjame pasar al 10 porque el 10 quiero ver. Esto es bien importante. ¿Cuál fue la victoria que tuvo este amalecita sobre Saúl? Digamos que su historia fuera real, ¿cierto? Pero en esta parte sí fue real porque él tomó la corona y el anillo. Dice, entonces me puse sobre él y le maté porque sabía que no podía vivir después de su caída y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y les he traído acá a mi Señor. ¿Cuál es la corona que el Señor nos ofrece? ¿Cuál es ese anillo con el cual se sellan las promesas de Dios? Nosotros somos, dice la palabra, real sacerdocio, nación santa. Somos príncipes, reyes y príncipes de Dios, dice la palabra del Señor. Dios nos prometió la corona de la justicia, la corona de la salvación. Dios nos prometió que tenemos que estar listos. Pero finalmente, si nosotros no derrotamos a nuestra carne, no tenemos esa lucha constante con nuestra carne diariamente, esta carne va a tomar nuestra corona, va a tomar nuestro anillo, va a tomar nuestras vestiduras limpias, blancas y resplandecientes y las va a destruir totalmente. Y finalmente nos va a vencer. No Satanás. Satanás ya fue vencido. Nosotros vamos a ser vencidos por nosotros mismos. Y esta carne nos puede llevar a que nosotros perdamos la oportunidad de salvación. Esta carne nos puede llevar a que nosotros nos alejemos totalmente de Dios. No confíe en la carne. De hecho, vuelvo y lo menciono y lo tengo mencionando porque es que lo tengo ahí presente porque es un ejemplo diario de vida. Y lo he mencionado creo que en el último mes en cada prédica, el ejemplo de Pedro. Pedro, sabiendo que era un hombre
que amaba mucho a Dios, era uno de los apóstoles que más sabiduría tenía y más conocimiento, a pesar de que no era letrado, sino era un pescador. Él le dijo y le aseguró al Señor que él nunca lo iba a dejar y que él tenía que morir y tenía que ir a la cárcel por Pedro, por el Señor Jesús, lo iba a hacer. Pero finalmente su carne fue más fuerte porque cuando el Señor le mandó a que orara, acuérdese, cuando el Señor se fue apartó al monte Hexemaní para orar, ¿cierto? Y dice que él se fue a orar y le dijo a los apóstoles, por favor, quédese aquí orando. Las 3 veces que Pedro negó a Jesús fue las 3 veces que el Señor le dijo, ore, en las 3 ocasiones. Y finalmente, por no haber orado, la carne obtuvo la victoria sobre Pedro. Y finalmente ocurrió lo que Dios había predicho, que Pedro finalmente negaría a Jesús. Si Pedro hubiera doblegado de la carne y no hubiera confiado tanto en su propio yo, no hubiera confiado en su enemigo que era la carne, y hubiera orado esas 3 veces con el Señor Jesucristo, le aseguro que Pedro nunca hubiera negado a Jesús. Pero su debilidad en ese momento y el apoyarse más en la carne, en sus deseos, lo único que la carne trataba de hacer era llevarlo por la manera de guerrero, de fuerte. Porque ¿qué hizo la carne? Él sacó su espada en un momento cuando fueron a arrestar a Jesús y le cortó la oreja al centurión. La carne trata de arreglar las cosas en la carne. Pero el Señor no le dijo, guarda tu espada porque el que a espada mata, a espada muere. Dios nos ha enseñado que nuestra guerra no es contra sangre ni carne, sino contra huestes y principados de las regiones celestes. Y en eso entra nuestra carne. ¿Tú quieres ganar? ¿Tú quieres ser vencedor? ¿Tú quieres realmente llegar al cielo? ¿Tú quieres realmente vivir una vida pura, limpia delante de Dios y siempre en victoria? Hoy tienes que tomar la decisión en derrotar y en destruir tu carne a través de la oración y la búsqueda. Los deseos de la carne se oponen contra el espíritu y los deseos del espíritu se oponen contra la carne. Finalmente quiero hacer ese contraste para terminar ya. Y es, entonces dice la palabra, entonces David, haciendo sus vestidos, versículo 11, los rasgó y los mismos hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron, ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán. Lo que yo le decía al principio, Saúl odiaba a David. David lo tenía como su enemigo, pero David no era enemigo ni tenía a Saúl como su enemigo. De hecho, tuvo muchas oportunidades de haber matado a Saúl y nunca lo hizo por respeto a Dios y por amor a Saúl, siendo una persona mala. Aquí nos damos cuenta realmente que David sí venció y destruyó no a Saúl, sino que destruyó su carne. De hecho, él venía de matar a los amalecitas. Esa guerra que había tenido era de matar a los amalecitas. David obedeció y doblegó su carne. Por eso él componía salmos, cantaba, oraba, batallaba. Nunca faltó a las batallas. La única vez que faltó a la batalla fue cuando pecó. Por eso era que él entendió y aprendió de su experiencia. Cuando él no fue a la batalla fue cuando cayó en adulterio y mandó a matar al esposo de Betsabé. Así que David, a partir de ese error, se mantuvo firme batallando contra su carne, se mantuvo en oración, en búsqueda, en baile, en danza, porque dice que él danzaba como un cordero cuando oía la voz de Dios. Esa es la gran diferencia entre matar a la carne, crucificar a la carne y crucificar al espíritu. Uno tiene que darse cuenta, ¿quién decido yo? ¿A matar mi carne o crucificar mi espíritu? Porque cuando yo vivo en la carne, mi espíritu es crucificado, pero cuando yo vivo en el espíritu, mi carne es crucificada. Amén. Así que David se entristeció y David era un buen líder porque aún sus generales y sus soldados hicieron lo mismo que hizo David. También se rasgaron la ropa y duraron llorando y lamentando la muerte de Saúl y la muerte de Jonatán. ¿Se da cuenta cuál es la diferencia de vivir en el espíritu y vivir en la carne? Esa es la gran diferencia de vivir en el espíritu y en la carne. Si nosotros realmente vivimos en el espíritu, no vamos a tener enemigos, por más de que nos persigan. No vamos a tener miedo a la enfermedad, por más de que nos ataque. No vamos a tener miedo a ninguna otra cosa, porque el espíritu de Dios nos da libertad. Y donde está el espíritu de Dios, ahí tenemos la victoria. Y donde tenemos el espíritu de Dios y ya no hay temor.
porque donde hay temor, el amor de Dios no ha sido perfeccionado. Dios nos ha hablado y nos ha traído esta palabra hoy. Espero que Dios le haya hablado en este momento y se dé cuenta realmente que es importante que nosotros tenemos que luchar diariamente con nuestra carne. No la deje que viva, no la deje que sienta. Cuando usted sienta hacer algo que sabe que va en contra de Dios, por favor, ore, clame, pero no permite que su carne se levante como su propio enemigo, porque no puede complacer su carne cada vez que lo que quiera. Así que, por favor, yo lo llevo en este momento a que usted hoy pueda vivir realmente en esta victoria. Nuestra lucha es en este momento contra nuestro propio yo. ¿Okay? Así que yo le invito a que usted hoy crea en el Señor Jesucristo y que una vida diferente y que haga caso. No caiga en el mismo error de Saúl, porque sencillamente no fue capaz de matar al enemigo. Prefirió aliarse con el enemigo, prefirió tomar lo mejor, y eso es lo que nosotros hacemos también. Nosotros tomamos lo mejor del enemigo. El Señor le dijo, mata todo, destruye el oro, la plata, todo. Pero ¿qué hacemos nosotros? Y yo quiero que ponga atención a esto. ¿Qué hacemos nosotros cuando el Señor nos manda a matar y a destruir a nuestro enemigo en su totalidad? Todo no es malo. Bueno, está bien, yo voy a dejar de pronto, no sé, la borrachera, el adulterio, pero nos quedamos con ciertas cosas que nos llaman la atención. Pero mire, estos hombres son fuertes, estas mujeres son lindas. Pero mire, este oro nos puede servir para muchas cosas y así lo hacemos nosotros muchas veces. Escogemos según nuestro parecer, ¿cierto? Según nuestro parecer escogemos lo que más nos gusta y no hacemos caso de destruir todo lo que tenga que ver con la carne. Así que la carne tiene que estar totalmente sometida a Dios, sometida al poder del Espíritu Santo para poder ser más que vencedora en Cristo Jesús y así poder obtener la vida eterna. Amén. Así que si Dios le ha hablado en este momento, si usted entendió lo importante que es destruir la carne, ¿cierto? Hoy yo sé que usted va a hacer un compromiso con el Señor y ha entendido que su peor enemigo no es Satanás, sino es su propia carne. No vivamos para la carne, vivamos para el Espíritu. Si hay alguna persona que nos acompaña hoy por primera vez y que ha entendido este mensaje y el significado de la palabra del Señor en esta hora, donde siente que su vida ha estado en derrota, en tristeza, en dolor, en aflicción, en soledad, donde siente que realmente su vida no avanza, que su vida está estancada, no ha sido sino sencillamente porque la carne está viva, porque la carne todavía desea complacer esos deseos pecaminosos. Pero si hoy realmente hay una persona que nos acompaña por primera vez y dice, yo quiero comenzar a vivir en el Espíritu, yo le invito a que usted me diga, yo estoy por primera vez en esta reunión, o levante la mano, hay un sticker que dice levantar la mano. Existan personas que nos acompañan por primera vez o no, que ya todos son parte de nuestra iglesia. Yo voy a hacer una oración de fe en todo caso para aquellas personas que van a ver este mensaje mañana, pasado mañana, más tardecito, que espero que ustedes lo compartan por favor, porque es importante que nosotros entendamos que es necesario realmente prepararnos para su venida. Y lo que Dios nos dio hoy son las instrucciones importantes para su venida. Así que si hay alguna persona que nos acompaña por primera vez, yo le invito en esta hora a que usted hoy haga esta oración, tome esta decisión e invite a Jesús en su corazón. Y diga, Señor, yo quiero que tú estés dentro de mí, que estés en mi corazón, amén. Así que le invito a que usted cierre sus ojitos, si está ahí o si va a ser más adelante, cierre sus ojos y dígale al Señor de la siguiente manera. Dígale, Señor Jesús, en esta hora entiendo lo que significa aceptarte como el Salvador de mi vida. Por eso hoy, por mi propia voluntad, abro las puertas de mi corazón y te invito a que entres y te quedes conmigo hasta que tú vengas. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Te necesito. Ayúdame. Amén. Si usted fue una de las personas que hizo esta oración, más adelante hay una persona que hizo la oración, gloria a Dios. Así que, Jamie, si tú hiciste esta oración, bienvenida a la casa del Señor. Si tú hiciste esta oración, te garantizo que tu vida va a cambiar. Déjame hacer una oración por ti, Jamie, y por las personas que van a hacer esta oración más adelante. Amén.
Padre amado y misericordioso, venimos una vez más delante de tu presencia, Dios, para glorificar y alabar tu nombre. Señor, te doy gracias en esta vida, en este momento por estas vidas que han hecho la oración de fe. Te pido que tú las toques y las bendigas y que a partir de hoy ellos entiendan, Señor, en esta hora que la única manera de tener un cambio de vida es a través de esta parte importante de aceptarte como el Salvador de su vida y comenzar a vivir de ahora en adelante para Cristo. No complacer los deseos de la carne y poder sentir esa bendición maravillosa que es estar contigo, donde tú abres la ventana de los cielos y derramas bendiciones hasta que sobreabunde sobre nosotros. Te pido que tú los bendigas y los guardes y que hoy sientan en la paz y el fuego, el poder de tu Espíritu Santo sobre ellos y que sientan que su vida ha sido transformada a partir de hoy. Te lo pedimos todo en tu nombre y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora al final vamos a hablar por todas las personas que ya conocen del Señor y que Dios les habló en este momento. Así que vamos antes de eso, antes de esa oración, vamos a participar de la Santa Cena del Señor. Yo le invito hoy a que usted tenga los elementos, amén, en sus manos. Gloria a Dios, que pueda tener estos elementos en la mano que son ese jugo de uva y ese pan o esa galleta que usted tenga ahí, amén. Y vamos a pedirle que tenga contenido esos elementos en la mano, amén, gloria a Dios. Usted los tenga y vamos a orar por ellos y vamos a participar de ellos. Aquí tengo mi jugo de uva y mi pan, mi galleta. Les quiero recordar que esto sencillamente es una celebración, un recordatorio de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Ni el pan tiene poder, ni el jugo tiene poder. Amén. Aquí no estamos mordiendo el cuerpo de Cristo físicamente, ni estamos bebiendo su sangre físicamente. Es solamente literal. No es literal, perdón, es espiritual, es un simbolismo espiritual, es un recordatorio. Es sencillamente acordarse que el pan representa el cuerpo de Jesús que fue molido y golpeado en la cruz del Calvario. Y sencillamente el jugo es esa sangre que fue derramada por nosotros. Quiero leerles algo en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 27, para que sepan lo importante de la Santa Cena. Dice: de manera que cualquiera que comiera este pan o beber esta copa del Señor indignamente, escuche esto, indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Usted me preguntará qué significa indignamente. Indignamente significa que usted está tomando este jugo porque usted estaba en ayuno y tiene sed o tiene hambre, o porque sencillamente usted lo hace como algo meramente religioso, como un sacramento, algo más, ¿cierto? Realmente indignamente, o que usted ha cometido pecado o está hoy practicando el pecado, viendo el pecado, agradando la carne, como decía el mensaje, y usted se siente conforme con lo que está viviendo. Si usted sabe que, un ejemplo, vivir en adulterio o estar fornicando es pecado delante de Dios, usted lo sigue practicando, realmente la única manera que usted pueda tomar la Santa Cena dignamente es decir: Señor, ya por fin reconozco que estoy viendo un pecado y quiero arrepentirme. Quiero, Señor, en este momento de verdad comenzar a vivir en santidad. Hoy te pido perdón. Les pido disculpas un segundito.